Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo tuvieron esas vacaciones por allá los Cuevas? Bien. Bueno que regresaron. Bueno, quería preguntarles, ustedes terminaron la clase de los atributos de Dios la semana pasada con el hermano. Sí, qué bueno. Entonces hoy vamos a estar viendo la lección número 4. ¿Cómo hay un sobre? Lección número 4, vayan ahí. ¿Ok? Una tremenda clase, de verdad que sí. Pero vamos a comenzar orando para poner esta clase en las manos del Señor. Padre, en esta tarde te damos las gracias primeramente por Cristo, nuestro Señor y Salvador. En este momento, Padre, te glorificamos, te alabamos y ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas una vez más, pidiéndote, Padre, por favor, que tú seas el que dé esta clase a través de tu Santo Espíritu, que me uses a mí, Señor, una vez más, quitándome, Señor, y poniéndote tú para que mis hermanos puedan crecer en el conocimiento tuyo y aquel que todavía no es hermano pueda también entender, no solamente aquí, sino en las redes sociales, que tú eres el único Salvador, que solamente tú salvas, solamente tú cambias, solamente tú das un destino eterno. Padre mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Ok, hermanos, todos trajeron sus Biblias, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Yo voy a leer, porque yo me he dado cuenta que a la mayoría de las personas, de los hermanos, les gusta mucho la Reina Valera. ¿A ustedes les gusta la Reina Valera, verdad, mi hermano? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes? La Reina Valera, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes? Reina Valera. Tu mamá tiene la Reina Valera, yo sé, ¿verdad? Sí. Y está bien, está muy bien. Yo estaba usando la Nueva Biblia de las Américas, también una Biblia buena, pero yo les digo, yo usé la Reina Valera por 20 años y me parece también una traducción muy buena, no hay problema. Entonces vamos con la Reina Valera. Vamos con la Reina Valera porque es lo que... Y yo he visto que eso todavía... Porque pónganse a pensar algo. La Reina Valera, por ejemplo, la 1909, yo no sé si ustedes han leído esa traducción. La 1909 estuvo por mucho tiempo. Después salió la 1960. Y el pueblo de Dios se ha quedado con esta. Inclusive mucha gente, si tú les hablas, les predicas de otra Biblia, dicen que eso no, no queremos que los prediques de eso. O sea, se cierran al mensaje de Dios. Que sabemos que eso no debe ser así, pero pasa eso. Entonces ya ahora de la Reina Valera ha salido Reina Valera 2015. Creo que salió y creo que 2000. Han salido otras versiones de la misma Reina Valera, que lo que hace es que quita vosotros, ustedes, os, esas cosas. Pero yo creo que eso va a pasar, tal vez nos vayamos nosotros, esta generación y la otra generación, si Cristo no ha venido otra vez, y vamos a estar todavía con la Reina Valera, porque pasa eso, ¿no? Con los idiomas. En España hablan así, vosotros, ustedes, ellos se quedarán con esta de por vida, no sé, con vosotros y ustedes. Pero no hay problema, hermano, lo importante es que sea palabra de Dios, eso es lo más importante. Entonces vamos a leer la Reina Valera. Aquí vamos a estar hablando en esta sesión de la persona de Jesucristo. Es lo más importante. Él es el que fundó la iglesia es de Él, ¿okay? Y todo lo que nosotros hacemos aquí, inclusive los que ya somos salvos,
en nuestras vidas. Todo lo que hacemos aquí y fuera se debe a Él. Y lo hacemos alrededor de Él porque Él es Dios y también es creador. ¿Ok? Entonces vamos a leer, y eso lo vamos a ver ahora en este momento. Vaya conmigo, y es el texto bíblico a memorizar. Es Juan capítulo 1 y versículo 1. Y usted se va a dar cuenta de que Jesucristo es Dios. Lo vamos a ver en toda esta clase, pero no vamos a alcanzar a terminarla, así que el hermano Arnaldo continúa la semana que viene. Pero vaya ahí a Juan 1.1 y me espera un poquito porque como yo no uso el celular, lo uso a veces, pero en la iglesia vengo con la Biblia, me gusta mucho tener la Biblia, ¿verdad? Y leemos Juan 1.1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo, fíjese lo que dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces usted brinca al versículo 14 ahí mismo, que eso hay que memorizarlo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta. Eddie, espera un momentico para los muchachos, ¿verdad? Porque yo sé que tú sabes, pero quisiera saber a ver si los muchachos saben. ¿De quién está hablando el evangelista aquí, Juan? De Jesús. Muy bien, 100 puntos. De Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque Él fue, ¿verdad? Dice que en el principio era el verbo era con Dios, pero y el verbo era Dios. Y entonces en el 14, cuando bajamos aquí al 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, Él se encarnó. Jesucristo se encarnó. ¿Ok? Siendo Dios, se encarnó. Y dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, fíjese que el 18, si va un poquito más abajo, el 18 dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, conocemos a Dios, ¿por qué? Porque Jesucristo se manifestó en carne en esta tierra y de esa manera nosotros podemos conocer a Dios. Ahora, vamos a leer ahí en sus libros, vamos a la parte aquí que está en negrilla, ¿verdad? Y bueno, y si alguna persona está entrando por primera vez a estas clases de discipulados, nosotros usamos, en este momento estamos usando Fundamentos de la Fe. El doctor John MacArthur fue el que escribió este libro. Son 13 lecciones. Si usted no lo tiene, lo puede adquirir en Amazon. Ahí es donde nosotros, pues, como iglesia lo compramos. Ok, entonces, ¿cómo trabaja este libro? Por eso es importante que se lo lleven a su... no, perdón, eso ya estaba escrito. Yo dije: Roy lo hizo en su casa. ¿Cómo trabaja este libro? Que usted haga estas tareas en la casa previamente y aquí entonces venimos a discutir. Pero yo sé que muchos de ustedes lo hicieron, no lo han hecho. Ok, la semana que viene, entonces por favor vengan con las tareas hechas. Por lo menos avancen hasta donde puedan. No tienen que hacer toda la clase, pero hasta donde puedan. Ok, entonces dice aquí: Jesucristo es la figura central de toda la historia de la humanidad. Nunca ha habido nadie como Él. Él fue considerado como un gran maestro, un líder religioso, un profeta, el Hijo de Dios, hasta como Dios mismo. Las declaraciones que Él hizo, así como aquellas que otras personas han hecho sobre Él, lo han impulsado al centro de controversias interminables a lo largo de la historia. Entonces Poncio Pilato, ¿quién es Poncio Pilato? ¿O quién era Poncio Pilato? A ver, hermano. Era como un líder
la guardia, un líder de la guardia de aquel tiempo, un gobernante de aquel tiempo. Un gobernante de aquel tiempo que tomaba decisiones romano, un gobernante romano, él tomaba las decisiones en cuanto a condenar a alguien o no condenarlo. Entonces, fíjate, Poncio Pilato formuló la interrogante perfectamente cuando preguntó: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Esta es una pregunta muy importante para nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 22. Vamos a pedir a Lani que lo lea por allá. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y es interesante que la mayoría de las personas que le dijo al Señor, que le dijo a Pilato, sea crucificado, la mayoría de esas personas que estaban ahí 4 o 5 días antes lo estaban alabando. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró a Jerusalén en un burrito? Muchos de ellos estaban ahí entre esa multitud. Y pueden ustedes creer que 4 o 5 días después estaban diciendo: crucifiquen. Fíjense lo maligno del ser humano. Entonces no se pueden sorprender ustedes que la gente, los que los quieren hoy, mañana los odien, ¿no? Pasa así. La única manera en que una persona realmente puede amar a otro, y a veces hay dificultad, es a través del Señor. Cuando el Señor nos cambia, es que hay un amor genuino y profundo por ese hermano, por esa hermana. Y sin embargo a veces hay dificultad porque con esta carne chocamos el uno con el otro, ¿verdad? Porque todavía estamos aquí, todavía no, nuestros cuerpos no han sido glorificados. Estamos todavía en esta carne. Entonces, mantengamos esa pregunta: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Antes de que usted pueda responder esa pregunta, usted debe primero entender quién es Jesús. Antes de que usted rechace a Jesús hoy, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, como el Dios mismo encarnado, vamos primero a ver esta lección, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 1. Dice: el Dios que se hizo hombre. Jesucristo vino al mundo en carne humana. Él voluntariamente puso él usó el uso independiente de sus atributos. Déjeme otra vez, Jesucristo vino al mundo en carne humana. Él voluntariamente puso a un lado el uso independiente de sus atributos divinos y tomó forma de hombre. Él era totalmente humano, un hombre en todos los sentidos, excepto que él era sin pecado. Eso es importante que tengamos en mente. Esto se conoce como la encarnación. Ustedes saben que por ahí está una religión que ellos creen en la reencarnación. ¿Ustedes sabían eso? ¿Qué cree la reencarnación? ¿Qué ellos creen? Que viene a encontrar en animales. En animales, exacto. Depende de lo que tú hiciste. Si fuiste bueno, pues de repente te vas a convertir en un león, ¿verdad? Porque es mejor, es uno de los animales más. Pero si de repente fuiste malo, a lo mejor reencarnas en una cucaracha. ¿Ves? Ellos creen eso. Pero la encarnación es otra cosa, para que no nos confundamos con ese término. La encarnación fue lo que nuestro Señor y Dios hizo. Él se encarnó en la persona de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 acerca de Jesús antes de convertirse en hombre. Veamos eso, juntos. Filipenses 2, 6. Vamos a ver, Joseph.
Filipenses 2:6. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Exacto. Entonces dice acerca de Jesús antes de convertirse en hombre. O sea, él dice la palabra que el cual siendo en forma de Dios, o sea, que era Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjate que dice que es igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿qué ponen ahí? Los que están escribiendo. Hermano, usted puede escribir porque ese libro es suyo. Sí. No, no hice la tarea. No, está bien, pero puede escribir ahí si Sí. quiere. Entonces dice, el número 7 más abajo dice, de acuerdo a Filipenses 2:7, ¿qué hizo Jesús? Dice que Hermano. se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su grandeza. Se despojó de su grandeza, correcto. Y el 8, vamos a ampliar un poco más. Dice que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Él se despojó de esos atributos divinos de él y se humilló y se hizo como un hombre, como nosotros, ¿verdad? Pero no dejó de ser Dios, eso es muy importante. Él era 100% Dios y 100% hombre, Jesús. Ahora, el punto C nos dice, Jesús era totalmente humano. Ahí vamos a ver. Describa el crecimiento de Jesús y su desarrollo como un joven. Veamos Lucas capítulo 2, versículo 40 y después brincamos al 52. Lucas, vamos a los evangelios un poquito más atrás y vamos al segundo capítulo. Segundo capítulo dice el versículo 40. Vamos a ver Ramsés. Un segundo. Lucas 2:40. Y el niño y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Era sobre él, correcto. Así crecía el Señor como un niño. Y estaba ahí, él estaba sujeto a sus padres. ¿Ok? Y el 52, ¿qué dice? ¿El 52? Ajá. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ves? Como una persona normal en ese momento, ¿verdad? Entonces, vayamos entonces a las preguntas de la próxima página, la 36. O sea, ahí podemos ver que Jesús encarnó y era humano, 100% humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado? Vamos a seguir ampliando un poco más en cuanto a la naturaleza de él, de que él era humano también. Marcos 4:38, ¿qué dice Roy? Marcos 4:38. Marcos, el segundo evangelio. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Uh-huh. Así que ahí vemos al Señor que él estaba cansado, durmiendo en la popa, ¿verdad? En la popa de un barco. No sé si ustedes han estado en un barco, vamos a suponer un barco pequeño. Nunca han estado en un barco pequeño, pero ni lo han visto en películas o algo así. ¿Verdad? En la popa le estaba como la popa, creo yo, bueno, yo no soy marinero, pero creo que era la punta, ¿no? Sí. Era la punta, y dice que el Señor estaba ahí durmiendo, o sea, se cansó, su parte humana se cansó. ¿Okay? Entonces ahí podemos poner que Jesús se cansó. Ahora, el 3 dice,
¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la falta de comida? Lucas 4:2. ¿Quién viene ahora? Lani, ¿verdad? Lucas 4:2. Ah, no viene el hermano. ¿Viene usted? Sí, creo que Ah, sí, si nos estamos regresando, sí. Sí, No la hice. Lucas. Lucas 4:2 dice, por 40 días, dice el 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ves? El Señor pasó, tuvo hambre, tuvo la necesidad, y en su parte humana dice la palabra que él tuvo hambre. Entonces ahí usted conteste lo que toca contestar ahí. Entonces ahí estamos viendo, acuérdense que estamos viendo la parte humana de Jesús. El Señor entiende también nuestras debilidades humanas, ¿verdad? Entonces en el 4 dice, ¿cómo se sintió Jesús después de un viaje? Vamos a ver Juan 4:6. Después de un viaje, ¿cómo él se sintió? A ver quién le toca. A Joe. 4:6. El encuentro que él tuvo con la samaritana, la mujer samaritana. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hasta ahí. Entonces, después de, ¿cómo se sintió Jesús después de un viaje? Cansado. Cansado, ahí también, ¿verdad? Cansado. Entonces, el número 5 dice, ¿cómo reaccionó Jesús cuando estaba triste? O sea, que el Señor también se entristeció. ¿Ah? Juan, vamos al Evangelio de Juan 11:35. Ahí mismo, un poco más adelante, Juan 11:35. Así viene Alani. Jesús lloró. Jesús lloró. Ese creo yo que es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. O sea que el Señor lloró. 35. Entonces, ¿qué? Él se sintió triste, ¿verdad? Por eso lloró. Y el número 6 dice, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Lucas 24:39. ¿Qué dijo, Rancés? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque en espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Exacto. Un espíritu no tiene y ese es el 24, ¿verdad? Sí. Ese es el 24. El 24, ¿verdad? 24:39 fue el que leyó Rancés, ¿verdad? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ¿cómo se sintió? ¿Qué pondrían ahí? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Ajá, Estaba bien en otro lado. ajá. Repite el versículo. La pregunta es que, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, o sea, tóquenme, ¿verdad? Palpad y ved, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sí, ella está hablando de su naturaleza, física, Humana. humana, su naturaleza humana. Exactamente. Entonces ahí podemos ver otra vez que Jesús era humano. Se cansaba, se ponía triste, todas esas cosas, ¿verdad? Le daba hambre. ¿Ok?
Entonces vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a ver el hombre, quien es Dios. El hombre que es Dios. Ya vimos que Jesús es Dios. Perdón, era hombre, humano, ¿verdad? Su parte humana. La hemos visto de una manera mucho más profundo, pero aquí lo podemos ver por la palabra. Adelante. Jesús en su forma humana se ponía triste, pero también él se pone triste sin ser humano, ¿no? Sin ser humano. En espíritu. Sí, él quiere decir sí, que Adelante. como él tiene dos naturalezas, una divina y una humana, que de la parte humana él sintió cansancio, triste. También la parte divina también refleja las dos cosas. Es lo más o menos. Sí, pero si vamos, por ejemplo, a lo que es cansancio físico, pues Dios no se cansa, Dios no duerme, ¿verdad? Dios no duerme, pero acuérdense que en ese momento él estaba encarnado. Dios estaba encarnado en un cuerpo físico, pero sin pecado, ¿no? Él no pecó nunca. Porque si él hubiese pecado, no hubiese podido expiar nuestros pecados en la cruz. Expiar significa quitar la culpa, limpiar nuestros pecados. En la cruz hubiese pecado. Tenía que ser alguien puro, santo, para poder entonces hacer el sacrificio perfecto en la cruz. Pero si era 100% humano. Ajá, pero sin pecado. Nosotros sí, estamos sujetos al pecado. Sí lo tentaron, pero él nunca pecó. Exacto, él fue tentado, pero él nunca pecó. Eso es la Biblia. Jesús es 100% Dios y 100% humano. Sí. Lo que pasa es que muchas veces Dios no da muchos detalles, son cosas, son misterios, ¿ves? Que solamente lo vamos a entender cuando estemos ahí arriba. Exacto, pero sí sintió hambre, sí sintió frío, sí sintió esas cosas que nosotros sentimos. Pero acuérdate que es Dios. O sea, él tenía todavía el control. Porque fíjate, cuando él se presenta ante Poncio Pilato, que le estaban haciendo el juicio, ¿ustedes creen que él no podía zafarse de ahí? Él no podía irse de ahí, o sea, lo tenían apresado, le estaban dando golpes. ¿Ustedes creen que? Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi tropa, mi ejército pelearía por mí, pero mi reino no es de este mundo. Él vino a cumplir una misión. Él vino a morir por su iglesia, por los que él ya había escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice la carta de Efesios. ¿Okay? Entonces él sí tuvo hambre, sí se cansó, sí tuvo frío, sí fue tentado, lo leímos ahorita ahí cuando el diablo lo tentó, ¿verdad? Pero él nunca pecó, ni cedió. Ahí podemos ver, en Mateo capítulo 4 que leyó el hermano, ahí nosotros podemos ver que fue tentado, pero él no cedió a la tentación. Muchas veces nosotros somos tentados y cedemos a la tentación. ¿Okay? Pero él no cedió a la tentación en ningún momento. Él no cedió. ¿Qué fue lo que hizo el Señor ahí? Porque es una enseñanza también. En ese momento cuando vino el diablo y lo tentó 3 veces. ¿Qué hizo él? Citó la palabra de Dios. Citó la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos. Por eso insistimos siempre aquí en la iglesia, estudien la palabra, para que cuando venga la tentación, los momentos difíciles en la vida de cada uno de ustedes, porque lo van a pasar, o tal vez lo estén pasando ya, ustedes tengan la palabra de Dios llena en su alma y en sus corazones, para poder responder ante las tentaciones del enemigo. ¿Ven? Ok, hermano. Vamos a seguir al punto. ¿Y quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿O más o menos? ¿Sí? Ok. Vamos a ver
el hombre quien es Dios. A pesar de que Jesús tomó la forma de un hombre, él todavía, y aquí te va a aclarar un poco más, Joseph, él todavía era completamente Dios. Considere las siguientes marcas de deidad atribuidas a Cristo. Y entonces ustedes han oído que nosotros hemos estado estudiando ya de más de un año que llevamos estudiando los atributos de Dios. Entonces, ¿qué es un atributo? Un atributo. Una habilidad. Una habilidad, correcto. Una característica de una persona, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de los atributos de Dios. Entonces, lea los siguientes versículos, los cuales describen los diversos atributos de Cristo. Vamos a ver, Él es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Antes de buscar la cita bíblica. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él reina sobre todo, tiene el control de todo, hace lo que quiere cuando Él quiere, nadie puede detener su mano. Él es soberano, un rey soberano. ¿Usted ha visto, por ejemplo, los reyes de la tierra, no? Cuando dice, yo soy soberano, claro, una soberanía limitada, por supuesto, porque Dios está por encima de él, porque la Biblia dice que Él pone y quita reyes, pero Él es ese rey, por ejemplo, es soberano en su país, ¿no? En su país es soberano, ¿ok? Sin embargo, los gobiernos, cuando son democráticos, esos presidentes en esta época no pueden hacer lo que quieren. Hay un equilibrio en el Congreso y todas esas cosas. Sin embargo, los países comunistas sí hacen lo que quieren, ¿ok? Hay países comunistas donde esa persona hace lo que quiere. Si miramos, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, esa persona que está en el liderazgo, como son comunistas, pues entonces ellos hacen lo que quieren, ¿okay? Y todo el mundo tiene que decir que sí, porque si no, los matan. Entonces, es lo que soberano significa, ¿verdad? Cuando es Dios, Él tiene soberanía de todo el mundo. Vamos a buscar Mateo 28, 18. A ver qué nos dice. ¿A quién le toca? Francés. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Toda potestad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Él es Dios. Ahí estaba ¿qué? Ejerciendo su atributo de soberano. Entonces, eterno. ¿Qué significa que Él es eterno? Para siempre. Para siempre, nunca muere, no tiene principio, no tiene fin. Correcto. Primera de Juan 1, capítulo 1 y 2. Roy. Pero, Eterno. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificados, y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Exactamente. Gracias. Qué bien. Entonces ahí podemos ver que era eterno. ¿Quién fue el que se manifestó? La vida eterna. Él se manifestó, Jesús. ¿Okay? Ahora vamos, inmutable. ¿Qué significa inmutable? Ahí lo dice al lado. No cambia. Que no cambia. Nosotros cambiamos, ¿verdad que sí?
Usted ve de repente una persona, o vamos a hablar nosotros mismos un día podemos pensar una cosa, pero al otro día pensar otra, acerca del mismo asunto. ¿Okay? Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia, su palabra no cambia, siempre es la misma. Nosotros nos vamos a ir de aquí y vendrán las generaciones, si no ha venido Cristo todavía, vendrán los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, la palabra va a ser la misma y Dios va a ser el mismo Dios. Pónganse ustedes a pensar que los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Y aún el pueblo de Israel, estaban hablando del mismo Dios que nosotros estamos hablando hoy. Pónganse a pensar eso. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Será el mismo siempre. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 13, versículo 8, hermano. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Una traducción. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por los siglos de los siglos. Y siempre. ¿Ve? Veamos el otro atributo, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Y omnipresente? Que siempre está presente. ¿Dónde? ¿Aquí nada más? En todo. En todos lados. Pero si está en todos lados y aquí. O sea, está en todos lados al mismo tiempo. Sí. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la predicación del pastor Javier que vino la semana pasada? ¿Ustedes estaban? No, yo no estaba. Ah, ustedes no estaban todavía. A mí una de las cosas, ¿verdad?, que me gustó mucho es que él dijo que la promesa del Señor es que Él iba a estar con nosotros, siempre está con nosotros cuando somos cristianos, ¿verdad? Está con nosotros. Pero el día del Señor, que es hoy, Él está en la iglesia de una manera especial. Se hace presente. Él le dice que Él se hace presente en medio de su pueblo. Allí. Y cuando se está predicando su palabra, si se está predicando fielmente, es la voz de Dios que está a través del predicador, allí hablando a su pueblo. Eso es algo que a mí me gustó. Yo dije, sí, eso es verdad, eso es una realidad bíblica. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cómo yo me puedo perder un servicio? A menos que no pueda realmente, ¿verdad? A menos que no pueda estar ahí presente. Pero yo no puedo perderme una cita con mi Padre Celestial. Yo no puedo perder un tiempo con Dios. No. ¿Ok? Entonces, hablamos de omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué significa? No está ahí, pero todo lo puede. Que todo lo puede. Correcto. Entonces vamos a ver qué dice Colosenses 2, 2 y 3 acerca de la omnisciencia de Cristo. Y ahora me vino mientras ustedes lo buscan, creo que le toca a Lani, ¿no? Dice que ahí podemos ver, no me acuerdo en qué parte estaba, pero en uno de los evangelios dice que al Señor no tenían que darle testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. No me acuerdo dónde estaba. Eso es omnisciencia, Él sabía. Léelo, Alani, a ver qué dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ahí, ¿verdad? En Él. Gloria a Dios. Y nosotros como iglesia tenemos el privilegio de ser administradores de los misterios de Cristo. Fíjense qué privilegio. Y de que Dios, Él nos haya revelado su sabiduría. Nos los ha revelado. ¿Dónde nos los ha revelado? Su palabra. Su palabra, correcto. Nos las haya revelado. Eso es un privilegio enorme. ¿Y qué hace una persona cuando se le predica el evangelio, verdad?
y lo rechaza. ¿A quién está rechazando? A ver. A Dios. No está rechazando a la persona que le está predicando, está rechazando a Dios. Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de esa persona, pero está rechazando al mismo Dios. Ok, vamos al atributo de perfecto y sin pecado. Jesús era y es perfecto y sin pecado. 2 Corintios 5, 21. Segunda, bueno, no primera, segunda. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Dice, al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Él no pecó. ¿Ok? Él nunca pecó. Pero cuando dice, por nosotros lo hizo pecado, ¿quién lo hizo? Por nosotros pecado. Dios. Dios hizo a su Hijo, ¿ok? Lo puso en la cruz. Y los pecados nuestros, las cosas horribles de nosotros, fueron imputadas o transferidas a Él en la cruz del Calvario. Él llevó los pecados de su iglesia ahí en la cruz. De sus hijos los llevó ahí en la cruz. Y tenemos que tener en cuenta de que los que nos merecíamos ir a la cruz éramos nosotros. Porque nosotros somos los que hemos pecado contra Dios. ¿Sí? Ok. Entonces después sigue, para que fuésemos hechos justicia, o sea, justos delante de Dios. Por lo que Jesús hizo. Okay. Entonces, muchachos, santo. Hechos 3, 14 y 15, ¿qué dice? Hechos 3, 14 y 15. 14 dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que os concediera un asesino, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Tremenda palabra esa. ¿Verdad? Esa no es de la Reina Valera, ¿verdad? Las Américas, ley. Esa es la América. No, está bien. Está bien si te gusta esa. Está bien, perfecto, hermano. Qué hermoso. Esto es ahí en el momento en que el discurso de Pedro, ¿verdad? En el pórtico de Salomón. Ahí es donde le dice eso. El 14 y el 15 le dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Me gusta la palabra más, homicida. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí en el... Porque yo sé que ustedes lo han visto hasta en películas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdas, Roy? Cuando Jesús lo ponen ahí en el tribunal. Y entonces, ¿a quién les daré? Porque ellos dejaban libre anualmente, los romanos tenían la costumbre de soltar un preso, ¿verdad? El día de la Pascua, si no mal recuerdo. Y entonces ahí ellos dijeron, Pilato dijo, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y ellos pidieron a Barrabás, de eso es lo que está hablando. Ustedes pidieron un homicida y Barrabás era un asesino, era un delincuente, y la gente prefirió a ese asesino, a ese homicida, que al santo Hijo de Dios. Claro, ellos son culpables por su pecado, por supuesto que sí, toda persona. Pero esto lo permitió Dios porque Él tenía el conocimiento anticipado de que eso iba a pasar. Y tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario a expiar nuestros pecados. Los pecados de su iglesia. Por eso lo permitió. Pregunta hasta ahí. O comentario. Con Barrabás creo que han habido muchos comentarios, películas acerca de Barrabás. En aquel tiempo, dicen que en aquel tiempo, los estudiosos de aquel tiempo decían de que Barrabás como que no moría. Hay muchos comentarios sobre eso.
Y hay muchas creencias sobre Barrabás. Bueno, vamos a el atributo de la verdad y con este terminamos ya. Juan capítulo 14, 6. Y yo les pido que lo marquen donde quedamos, porque este libro como no es el mío, entonces para que entonces ustedes le digan al hermano Arnaldo donde quedaron. Vamos a ver el atributo de la verdad y con eso terminamos. Juan 14, 6. Me encanta ese versículo bíblico. ¿Se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Eso lo dijo Jesús. Apréndanse. Trate de aprenderse. Vamos, ¿a quién le toca leer? A Ramsés, te toca a ti. ¿Cuál? Juan capítulo 14, versículo 6. El atributo de la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Correcto. Nadie, es una verdad. Yo soy, declaró Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. O sea que nadie puede llegar a Dios o ser salvo o tener una relación con Dios si no es a través de Cristo. Por más que ore, por más que llore, por más que haga ritos, por más que haga lo que haga, si no va a través del Hijo, no puede tener una relación con el Padre. Y por ende no puede ir al cielo. Jesús fue la ofrenda, ¿verdad? Por nuestro pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Después vamos a profundizar un poco más en eso, porque esta clase después habla de Cristo, quien es el Salvador y todo eso. Esta clase les pido que por favor traten de hacer la tarea en sus casas. ¿Okay? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Bueno, nos despedimos hasta aquí y hasta el próximo domingo.